Vamos a empezar con este versículo. Yo creo que ya hasta nos los tendríamos que saber de memoria, porque todos los que pasamos lo ponemos. Y no porque es el único versículo que hay, sino porque es lo que nos da la entrada de que hay más libros, no solamente es el libro de la vida, sino que hay más. Y dice ahí: vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos dice un libro? No, ¿verdad? Dice los libros, que no sabemos cuántos libros son. Escuchaba en los estudios, en el que me tomaba el tiempo de estudiar, y escuchaba que no solamente son los que nos ha dado el apóstol, sino que hay muchos más. Dice que son los libros, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. En ese sí nosotros sabemos que sí está, ¿no? Desde que nosotros conocimos a Cristo, nosotros sabemos que nuestro nombre al recibir a Cristo, ¿a dónde se escribió? Dice que en el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Dice que todos fueron juzgados por lo que estaba escrito en cada uno de los libros, según sus ¿qué? Según sus obras. Entonces yo lo veía de esta manera, que está el libro de la vida, se escribe nuestro nombre en el libro de la vida, y cada que nosotros vayamos haciendo una acción o un acto o algo que tú vayas desempeñando en toda tu vida, dice que se va escribiendo en los libros. ¿Se acuerdan de cuáles libros son? Bueno, ahí ya se los puse, se los voy a borrar. ¿Se acuerdan de cuáles libros hemos visto? A ver. Memorias, lágrimas, justos, fieles y del pacto. Bueno, ahí están, se va escribiendo. ¿Según qué? Dice el versículo que acabamos de leer: según nuestras obras. Así que todo lo que hagamos en estos libros, conforme se van y los que nos faltan, por eso al final ahí le ponía puntos suspensivos, porque nos faltan muchos, se va a ir escribiendo según nuestras obras. Dice en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dice que toda, no dice Dios traerá tus obras de amor a juicio, Dios traerá tus lágrimas a juicio, Dios traerá tus memorias a juicio, tus obras de justicia las traerá a juicio. No, dice que toda obra la va a traer a juicio, junto todavía con lo, ¿qué dice ahí? Junto con lo oculto. Dijeran los hermanos, yo digo, ¿por qué dirán, ayúdeme a predicar? Pues porque necesitamos que ustedes también participen cuando leen el versículo y nos puedan ayudar, ¿verdad? Siempre quise decir eso, ayúdeme a predicar, hermano. Junto con todo lo oculto. Dice, sea bueno o sea malo, sea bueno o sea malo. Bueno, pues ya ustedes saben qué libro me tocó a mí, el libro de las obras. Y vamos a ver lo que significa obras. Obras viene de la palabra griega 2041, que es ergón. ¿Ustedes se acuerdan de la enseñanza que nos dio el hermano Marlo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa palabra? Él nos dio esa palabra, y yo cuando lo estudié yo dije, ¿pero qué significa obras? Y yo empecé a buscar y dije, esto ya lo había escuchado antes. Y ergón significa trabajo, todo el trabajo que producen nuestras manos, pero también dice que es hecho y labor. Y algo a mí que me llamaba la atención, pues ya uniendo todo, era que el Señor ya había escrito desde mucho más antes lo que nosotros íbamos a hacer. Y eso lo vemos en Salmos 139 al 16. Dice, me viste antes de que naciera, en la Nueva Traducción Viviente. Cada día de mi vida estaba registrado en tu
libro. Ahí vemos, ¿verdad? Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que existiera, antes de que fuera ese día. Entonces dice la Biblia que el Señor ya nos había predestinado desde mucho antes lo que nosotros íbamos a hacer. Y yo lo imaginaba de esta manera. Es cuando nosotros, bueno, las mujeres lo van a entender, cuando nosotros anotamos una lista del mandado y ponemos huevo, leche, sal, pimienta, y cada que vamos al mercado, ¿qué hacemos? Le damos una palomita o le rayamos. Entonces yo así me lo imaginaba, que el Señor tiene todas nuestras obras ya escritas porque Él ya las conoce. Aquí lo vemos en este salmo, lo que nos dice, que Él ya las conoce, ya las había predestinado. Entonces cuando nosotros vamos a hacer una acción, el Señor dice, ah, ya está, y le da una palomita, o lo tacha, o lo raya. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía lo que íbamos a hacer. Ahora, ya sabía lo que íbamos a hacer, pero siempre al Señor le agrada que nosotros hagamos lo bueno, que nosotros hagamos lo correcto. Y aquí nos los dice en Hebreos 13, 20 al 21. Dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, ¿qué dice ahí? El gran pastor de las ovejas. ¿Qué hace un pastor? ¿Qué hace nuestro Padre con nosotros? Lo que acaba de decir. Nos instruye, nos enseña que andemos por el camino correcto, nos cuida, exactamente. Y entonces el Señor Jesús en su infinito amor es nuestro pastor. Pues yo lo puedo decir que es el pastor más grande, ¿no?, que tenemos. Entonces dice que ratificó un pacto eterno con su sangre, o sea que Él al morir por nosotros en la cruz, ¿qué hizo? Ratificó este pacto. Y dice, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Nos capacitó desde que éramos, ni siquiera dijera mi mamá, ni siquiera éramos proyecto, y ya el Señor nos había ¿qué? Capacitado para hacer las obras malas, obras incorrectas. No, dice que para hacer su voluntad, que nosotros las pudiéramos producir mediante el poder de Jesucristo. Dice, todo lo bueno que a Él le agrada, todo lo bueno que a Él le agrada. Y aquí yo ponía un ejemplo. Ay, es que tengo tantas notas. Aquí yo ponía un ejemplo. El pastor nos hablaba y nos ponía un ejemplo. Y él decía, ¿tú qué quieres hacer? ¿Lo que el Señor le agrada o lo que el Señor, yo lo podía ver así, lo que el Señor te da permiso? Porque son dos cosas muy diferentes. Que el Señor se agrade de lo que tú hagas o que te diga, sí, está bien, lo quieres, pues ve, hazlo. Pero no va a ser de su agrado. Entonces a Él le gusta que nosotros hagamos cosas que a Él le agraden. Y aquí yo pude, hay muchas, no solamente son estas, pero hay muchas obras que nosotros hacemos, sean buenas o sean malas. Aquí ya las clasificamos, obras buenas y obras malas o negativas. Hay muchas obras buenas, pueden ser, como les decía hace rato, obras de amor, obras de piedad, obras de justicia, muchas obras. Pero las que nosotros debemos de tener muy en claro, o las que hacen pauta, las que nos hacen seguir haciendo las demás cosas correctas, son estas, que son las obras buenas. Primero vamos a ver las obras buenas. Y vamos a ver la primera, que dice creer en el Señor. Y les voy a pedir aquí, sí, porque no las puse, que me ayuden a buscarlas. En Juan 6, 28 al 29. Si alguien me puede ayudar a ver qué es lo que dice.
Dice que creamos en ¿quién? En Dios, en Jesús, en el sacrificio que hizo por nosotros en aquella cruz, al derramar su sangre, al morir por nosotros, que Él nos limpió, dice, de toda obra negativa. Él nos limpió, por eso fue a morir por nosotros en la cruz, para limpiarnos de todo lo que estuviera mal en nosotros. Y dice que además de eso, para que nosotros podamos ir avanzando, para que nosotros podamos ir creciendo. Dice en un versículo que para que nosotros podamos crecer en el entendimiento. Entonces, lo primero que debemos hacer, eso es una obra. Lo primero que debemos de hacer, ¿qué es? Creer en Cristo, creer en el Señor, creer en Jesús. Como número 2, apiadarse del pobre, apiadarse del pobre. Y dice en Proverbios 19:17, amén. Dice que debemos de ser misericordiosos y bondadosos, apiadarnos del que necesita, apiadarnos del pobre. Muy pocas personas hemos mirado que hacen eso, muy poquitas, incluso personas que no conocen al Señor, personas que no, ahora sí que no tienen a Jesús en su corazón. ¿Y qué es lo que hacen? Ayudan. A lo mejor hay algunos que lo hacen también para evitar al gobierno, ¿verdad? Pero nosotros lo debemos de hacer porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Yo siempre le pido al Señor, Señor, ayúdame, que mi vida sea de testimonio, no solamente para mi casa, no solamente para la iglesia, porque en la iglesia es bien fácil, hermanos. Llegamos a la iglesia, saludamos, bendecimos a nuestro hermano y todo, es muy fácil. Pero ¿qué pasa si lo vamos a hacer afuera? Adentro porque sabemos que son nuestros hermanos, ¿verdad? Y llegamos y los saludamos y los bendecimos, pero afuera, a veces incluso, no es para, como decía el pastor, para regañarlos, sino a veces incluso no saben que nosotros somos cristianos y a veces evitamos que ellos puedan saberlo y no hacemos las cosas ahora sí que el Señor le agradan, porque ahí es como si negáramos al Señor. Entonces nosotros debemos de creer 100% en el Señor y creer que Él está en nuestras vidas, para que así nosotros podamos tener esa misericordia que Él nos da a nosotros día a día. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y a veces nosotros cuando, bueno, las que tenemos hijos, creo que son todas, ¿qué hacemos? Mañana amanece y van a la escuela y todo, nos hacen algo y ahí empezamos nosotros, ¿verdad?, a desesperarnos. Y al otro día, y ya me acuerdo que ayer me hiciste esto, te voy a castigar. Y al otro día sí, pero me hiciste esto, entonces no te voy a dar. Pero no, el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y debemos de aprender del autor, del que nos enseña, de nuestro pastor. Así nosotros debemos de aprender de él. Dice que para que nosotros podamos alcanzar lo que Él nos ha prometido, que nosotros podamos alcanzar lo que Él ha prometido, apiadarse del pobre, porque así nosotros vamos a recibir una recompensa. Pero, y aquí yo lo puedo decir de mí, ¿no?, que nosotros estamos aprendiendo a poder dar sin recibir. Y de verdad, o sea, de verdad que lo sienta nuestro corazón, de poder decir, aquí está, y no quiero que me des nada. Y muchas veces hacemos eso, decimos, pues aquí está hermano, y no me lo regrese, no me regrese con nada, no me diga nada, no, así está bien. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Le estamos, a lo mejor era lo que yo podía experimentar en la semana, que es como que le estamos tocando el alma al hermano. ¿Para qué? Para que él nos los regrese en algún momento. O sea, estamos metiendo en su mente, sí, algún día me lo vas a regresar, como decirle así, ¿no? Pero no, o sea, hacerlo y ya,
darle gracias a Dios y es más, si el poder decirle al hermano, ¿sabe qué? No le diga a nadie. Así como muchas veces el Señor Jesús hacía un milagro y qué le decía a los que les hacía el milagro. Te hago esto, eres sanado y esto, pero no lo comentes con nadie. Hasta que ya llegó el momento en que el Señor ya pudo decirle, ¿sabe qué? Ahora sí, ya es el momento, ve y comparte lo que se ha hecho ahorita, el milagro que se ha obrado. Amén. Entonces no lo hagamos por una recompensa, sino hagámoslo de verdad porque amamos al Señor y ese sentir está en nosotros de ser misericordiosos y piadosos, bondadosos. El número 3 dice, ungir al Señor, adoración y honra. Y esto era algo que no entendía y que aún no lo entiendo tan bien, pero yo creo que poco a poco nuestro Padre nos los va a ir enseñando. Vamos a ver en Mateo 26:10, ¿qué dice? Por favor. Sí, dice que es un esfuerzo económico, que es algo que tú no tienes, pero que lo quieres dar. Ahora sí que válgame la redundancia, es una buena obra que tú estás haciendo. Dar, dice que esta mujer llegó y dio todo lo que tenía, todo lo que tenía llegó y lo entregó. Y no le importó si no dijo, híjole, pero mañana no voy a comprar frijoles o no voy a tener para comprar arroz, o no voy a tener para comprar una fruta o algo, ¿no? Nosotras que tenemos hijos. Y si mañana en la escuela me pide algo, mi hijo, ¿qué le voy a dar si no tengo? No, dice que ella no, su mente no pasó nada, sino que llegó y dio todo lo que tenía. Y dice que de esa obra se agradó el Señor. Y esa es una buena obra. Dice también que nosotros no hay que limitarnos al bendecir a los demás. Si nosotros lo tenemos, hay que darlo. No importa, hermano, de verdad que yo he visto la mano de Dios en nuestras vidas y yo sé que también en la vida de ustedes. Y como testimonio también del testimonio que los hermanos nos dan, que a veces no tienen trabajo y cuando ven ya tienen un gran trabajo y el Señor los bendice. ¿Por qué? Porque ellos también dan sin límites, dan sin limitar la bendición, porque saben que el Señor en algún momento los va a bendecir. Y como les digo, no hablo en bendición económica, sino que el Señor me va a bendecir al llegar a su casa y poder sentir su presencia. ¿A usted no le agrada, hermano, llegar a la casa del Señor y que usted pueda sentir esa presencia y que se pueda desahogar y saque todo lo que traía y al final, como dice dice nuestro pastor, ¿verdad? Con calma, usted repose en los brazos del Señor? Y yo me lo tomo literal. Yo tomo como que si el Señor me levantara y me abrazara y me estuviera ahí acariciando y digo, ay Señor, gracias. Esto yo no lo puedo vivir en ningún otro lado más que en tu casa. Y al momento de que nosotros también adoramos al Señor, ¿qué hacemos también? Una obra. Al momento en que tú llegas y te gozas y das gritos de júbilo y remolineas y corres y lo que haces, eso es estar haciendo una buena obra que solamente es para el Señor. Y esto va a traer una gran bendición a tu vida, hermano, de verdad, una gran bendición a tu vida, a tu casa, a tus hijos. En algún momento, aunque no sea hoy, como siempre decimos, ¿verdad? Tal vez mis ojos no lo van a ver, pero ahí están nuestros hijos. Y lo que nosotros estamos sembrando ahorita, ellos lo van a recoger. Ellos ya nada más van a ir recogiendo, como el testimonio de esta iglesia, ¿verdad? Lo que nos contaba el hermano Erasto. Nos contaba lo que han pasado y lo que han vivido y todo, y decía, es que el Señor ahorita en este tiempo está trayendo una gloria transformada, una gloria nueva, en donde nosotros nomás vamos a ir recogiendo. ¿Por qué? Porque las promesas ahí están y están también en la Biblia, en la palabra del Señor. Ahora vamos a ver las obras malas, las obras negativas.
Ahí dice que es el humanismo. Y vamos a ver en Apocalipsis 9:20 qué es lo que dice. ¿Nadie? Que me ayude, por favor. Dice que el centro de nuestra adoración, lo que acabamos de decir, ¿quién debe ser? Cristo. Dice que nada de idolatría en nuestros corazones, que tengamos un altar levantado en nuestros corazones. No hablo simbólicamente de una estatua, sino muchos de nosotros tenemos altares en nuestros corazones, pueden ser nuestros hijos, nuestro esposo, lo que papá nos ha predicado. Pueden ser tantas cosas que tengamos nosotros en el corazón, pero dice aquí que esa es una obra negativa. Lo podemos ver muy claramente en la historia del pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto. Podemos ver que el faraón no los dejaba salir y decía que no, y tenía dioses y decía al final que no, y no, y no, y no. ¿Por qué? Porque tenía tanta idolatría en el corazón, además de que el Señor ahí puso su mano, ¿verdad? Porque endureció su corazón. Pero dice que entonces nosotros no debemos de adorar a ningún ídolo que tengamos nosotros en nuestro corazón o físicamente, ¿no? Que yo creo que ya nadie, ¿verdad? Entonces debemos de poner toda nuestra adoración solamente en el Señor y no en ningún hombre. Muchos también nosotros tenemos a lo mejor al presidente, lo admiramos por lo que hace y todo, y sin querer, por admirarlo y todo lo que hacemos, ¿qué cree? Estamos levantando un altar. Entonces, queremos eliminar todo eso de nuestras vidas, amén. El segundo es, dice, usurpar autoridad. Y aquí no nos vamos a detener tanto porque pues la hermana Fanny ya nos dio un tema de doctrina también de eso y ya sabemos de qué se trata. Dice que son las obras de Jezabel y eso lo vamos a leer en Apocalipsis 2:22. Amén. Aquí me recordaba de lo que la pastora, no me acuerdo cómo se llama, la que nos dio la enseñanza de la danza, cuando hablaba del velo. Aquí me recordaba de eso, de que nosotros no debemos de usurpar autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una autoridad por encima, ¿sale? Igual también a nuestros hermanos, ellos no pueden tomar otra autoridad más que la del Señor. Y después nuestro Padre y después ya como sigue, ¿verdad? El orden. Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso. Yo a lo mejor les puedo contar un poquito del testimonio de mi vida, ¿verdad? Yo nací en un hogar en donde eran puras mujeres, no tuve papá, entonces las mujeres siempre estaban como al mando de todo y que siempre íbamos y preguntábamos a la abuelita, ¿no? O a la mamá. Y cuando yo me casé, a mí se me hizo muy difícil poder someterme a la autoridad de mi esposo. Y yo creo que ese va a seguir como siendo el que nosotros tenemos que aprender y pedirle al Señor que nos ayude. Por eso dice que diario, estar en constante comunión con Él para que Él nos pueda ayudar a que hagamos las cosas correctamente, como es el orden, ¿ok? Bueno, el tercero dice obras de impiedad y lo vamos a ver en Judas 1:15 al 16. Ándale, bien orgullosos, ¿verdad?
quejumbrosos, dice, murmuradores, deseosos de sus pasiones, arrogantes, aduladores, de todo. Entonces, nosotros no debemos de permitir todo esto en nuestra vida. Cuando nosotros pasamos por alguna situación difícil, ¿qué es lo primero que pasa? Ay, pero Señor, yo te he dado, Señor, yo he hecho, si yo me estoy portando bien, Señor. Lo primero que trae o lo primero es una puerta que nosotros abrimos, que es la queja. Nosotros empezamos a quejar, ay, pero pues si es que sí, no tengo, pero si es que hay. Y empezamos con los peros, va a haber muchas excusas, ¿verdad? Pero aquí dice que debemos de alejarnos de todo eso. Obras que son negativas. Dice que murmuración. Yo no sabía que murmurar o lo que decimos chismear hubiera sido tan grave. Pero el Señor dice que sí, en su palabra. No debemos de murmurar, mucho menos de nuestras autoridades. Si de nuestros hermanos a veces nos pasa, y yo lo digo nos pasa porque yo lo he pasado. Como dice nuestro pastor, primero nosotros nos vemos a nosotros. Y sí, hermano, hay tantos errores en nosotros que solamente el Señor es el que nos puede ayudar. Pero vemos que todo esto es una obra negativa, es algo que no le agrada al Señor. Después seguimos con la de obra de las tinieblas. Así es, dice que todo lo que hacemos en lo oculto, alguna vez sale a la luz, pero dice que lo que hacemos en lo oculto, eso no es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultamos? Para empezar, ¿no? ¿Por qué lo ocultamos si decimos que es bueno? Entonces debemos de tener cuidado. Ya no vamos a ver la última porque ahí esa está muy larga y nos vamos a tardar. Pero dice Colosenses 1:10, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice que haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando siempre frutos, que se vea en nuestro testimonio, se va a ver en nuestra vida diaria que nosotros vamos actuando conforme el Señor quiere. Y dice que también nosotros crezcamos en conocimiento. No vamos a hacer obras buenas para que se queden ahí, no, sino para que nosotros podamos crecer, avanzar. Amén. Entonces le vamos a dar gracias al Señor y que Él sea el que nos ayude. Nos ponemos de pie, que Él sea el que nos ayude a poder cumplir con esto, a poder cumplir con este llamado que Él nos está haciendo y así podamos ver las promesas del Señor realizadas a nuestra vida. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el dador y el dueño de todo y que tú nos has capacitado para que nosotros podamos hacer toda buena obra. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos puedas ayudar, Señor, a que podamos crecer día a día, que podamos seguir creciendo, Señor, y ese mismo crecimiento que es en nosotros podamos transformar